tal? ¿Cómo están? Qué lindo verlos, qué lindo que podamos estar en este lugar tan increíble. Me encanta este lugar donde estamos hoy día, donde nos encontramos, donde vemos que Dios está haciendo y está moviéndose y está haciendo tantas cosas en cada uno de nosotros. Es un día muy, muy especial, así que hoy día quiero invitarte a que puedas, junto conmigo, tener un momento increíble de lo que Dios quiere hablarnos hoy día. Quiero invitarte a que si puedes un momentito ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas: Señor, hoy día te pido que tú me hables, que te pido que por favor lo que hablemos hoy día realmente me ayude a entenderte mejor, a comprenderte mejor, que mi espíritu pueda hoy día escuchar tu voz, saber lo que tú estás hablando para mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy día quiero comenzar contándoles una hermosa historia que está en la Biblia, está en Mateo 8 del 1 al 4, se los voy a leer. Y cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, un poco en el contexto de lo que estamos leyendo en el capítulo 5 de Mateo. Jesús acababa de subir al monte, el famoso sermón del monte, el famoso sermón de la montaña, cuando Jesús se sube a la montaña y empieza a decir bienaventurados y empieza a mostrar las bienaventuranzas. Pero Jesús no se queda simplemente quieto con eso, sino que Jesús empieza a mostrar algo que es hermoso en toda la Biblia. Y hoy día realmente quiero que podamos hablar algo entre tú y yo, algo que nosotros podamos comprender, y no solamente comprender, y ser sinceros. Sabes que nosotros como seres humanos, y la verdad es que siempre tratamos y queremos hacer lo mejor para Dios. Creemos que lo mejor que podemos hacer con Dios es portarnos bien, es hacer las cosas bien, es dar lo mejor de nosotros, es hacer que Dios se agrade con nosotros, de pronto intentar sacarle una sonrisa a Dios, de pronto tratar de hacer algo que lo haga feliz a Dios, que nosotros podamos cumplir sus mandamientos, que nosotros podamos ser aquellos que podamos agradar a Dios. Yo me acuerdo cuando era pequeño, y me esforzaba mucho, me encantaba mucho el hecho de, ¿en qué me esforzaba? No me esforzaba en todo, así como ustedes, me esforzaba en algunas cosas. Como es una charla íntima, así que te voy a abrir mi corazón, te voy a contar algo íntimo. Pero me encantaba verlo a mi abuelo Mario, el papá de mi mamá. Me encantaba verlo, me encantaba escuchar sus historias, me encantaba escuchar todo lo que él tenía para hablar. Él estuvo en la guerra en Italia y él contaba unas cosas maravillosas. Y siempre que yo lo escuchaba y lo veía, siempre quería ser como él. Que buscaba el hecho de en algún momento parecerme a él, de poder contar esas historias, esas cosas tan maravillosas que él contaba. No solamente con él, también muchas veces lo he dicho, también con mi tío Walter, que es una persona a quien amo mucho, y no solamente amo, admiro también, y es un fuerte referente para mí. Pero no solamente eso, también buscaba mucho la aprobación de mi papá y también la de mi mamá. En algún momento de mi vida tuve un accidente en una muñeca, en esta mano, y no con una muñeca. No fue un accidente, fue a propósito casarme con mi esposa, pero tuve un accidente en la muñeca y me fracturé, me luxé, me operaron, y etcétera, y estaba casi un año con yeso y nunca sanaba. El hueso que está aquí es un hueso chiquitito que se llama escafoides, y cada vez que le sacábamos radiografías veíamos que el hueso, en vez de estar sanando, se iba reabsorbiendo. El hueco se hacía más grande y se hacía peor. Mi papá un día me dice: vamos a ir a Chile, he contactado a un médico que es especialista en muñecas. Yo le dije: papá,
no quiero hacerme ninguna cirugía estética. No, mentira. Me dijo, es un especialista en mano y en muñeca, él opera, bien tonto mi chiste redundante, ¿no? Pero bueno, él operaba y hacía todo lo que era acerca de las muñecas, entonces obviamente era la persona indicada que podía ver el problema que tenía mi mano, porque ya me habían operado, me habían puesto un tornillo y en ese huesito llegaba muy poca sangre. Me acuerdo que viajamos a Santiago, nos alojamos en el departamento de una persona que amamos mucho, de un pastor, Juanito Valencia, a quien también quiero y admiro mucho, a Juanito. Pastor, te mando un abrazo. Y la cosa es que estábamos ahí, fuimos al médico, me revisaron la muñeca, se suponía que de pronto me iban a revisar y lo más probable era que me tengan que volver a operar, sacar el tornillo, que parecía que estaba mal puesto. Entonces fuimos al médico, ustedes saben todo ese lío, uno en ese momento está a veces emocionado, a veces está nervioso, a veces uno tiene un montón de sensaciones ahí, ¿no? Hay sensaciones de alivio de saber que iba a estar sano, que al fin me iba a poder quitar la muñeca, el yeso después de un año. Apestaba, no mentira, me había ido cambiando poco a poco el yeso, pero había sensación de estrés, de nervios. Me acuerdo que fuimos al médico, me hicieron unos exámenes, me hicieron unas radiografías. Al final el médico me dijo, mire caballero, no podemos hacer nada con su muñeca, no podemos hacer nada con el hueso que está ahí, nos dijo este médico chileno. Yo soy especialista en muñecas, sacar ese tornillo y poner otro va a implicar algo peor para esa muñeca. Es mejor que dejemos ahí ese tornillo y que sane en algún momento, va a tener que sanar en algún momento. Me acuerdo que unos meses después de eso me empezó a dejar de doler la muñeca después de muchos años que había tenido muchas molestias y mucho dolor en la muñeca. Pero me acuerdo que en ese momento, cuando estaba ahí, cuando habíamos viajado y habíamos tenido todo ese evento donde se suponía que me iban a operar, entonces íbamos a estar, si no me equivoco, una semana ahí, y al segundo día nos dijeron que no iba a pasar nada, que era mejor dejarlo ahí. Nunca me voy a olvidar que al salir de la clínica mi papi me abraza y me dice, bueno hijo, tenemos libre y tenemos plata porque he traído plata para la operación. Entonces tenemos libre y tenemos plata, así que vámonos de paseo, vámonos de shopping, vamos a comprar algunas cosas, vámonos a una tienda de música. En esa época estaba muy metido en la música, o sea, intentaba tocar batería, todavía sigo intentando tocar batería. Fuimos a una tienda de música, compramos una caja, el tambor que suena aquí al medio, era bellísimo, se llama piccolo, que era así delgadito, había sido el sueño de muchos años que yo tenía para poder tener esa caja. Le compramos una guitarra electroacústica a mi hermano Fernando y estábamos en la calle y comíamos. Y me acuerdo la sensación que tenía en esos momentos de estar con mi padre. Me acuerdo que hacíamos bromas, reíamos, pasaban los días y las noches con él. Y me acuerdo el momento hermoso porque yo podía ser yo con él. Y él era transparente. Él no tenía que irse a su trabajo, yo no me tenía que ir a la universidad. Yo no tenía que irme, no tenía que llamar a mi chica, no tenía ninguna responsabilidad, no tenía que hacer nada, no había, en esa época no estábamos conectados a Wi-Fi en la calle, no estábamos chateando, no teníamos teléfonos, no teníamos redes sociales, éramos él y yo. Me acuerdo que el momento que vivimos fue un momento para mí eterno, si quieren, porque significó mucho el hecho de poder compartir con mi papá, el hecho de, después de muchos años, porque ahora que soy padre me doy cuenta cómo los papás intentamos hacer que nuestros hijos puedan dar pasos, puedan ir hacia adelante y los exigimos, e intentamos que ellos sean mejores, y en todo ese afán estamos apretándolos, estamos empujándolos, estamos haciendo que ellos caminen, que dejen la flojera, que se levanten, que hagan una y otra cosa. Entonces a veces los hijos están tratando de buscar un poco de tiempo, están buscando la atención de los papás, y me acuerdo que en ese momento yo podía y tenía toda la atención
bendición de mi Padre, mis palabras en Él sonaban mucho, sus palabras en mí sonaban mucho, éramos Él y yo simplemente, y no había nada más alrededor. ¿Sabes qué? El hecho de tener que intentar agradarlo a Él, intentar ser como Él, intentar, no sé, pues hacer algo para que Él se fije en mí, se acabó. Éramos Él y yo. Y hoy día quiero compartir algo que va con respecto a eso. Y te pongo ese ejemplo que he vivido en ese momento, que en algún momento me quiebra porque realmente fue un momento muy, muy feliz, un momento que yo quisiera pasar en algún momento con mis hijas, por ejemplo. Yo quisiera darles ese tiempo de calidad donde éramos Él y yo y no había nadie más, no estaba mi mamá, que la amo mucho, que igual en algún momento he pasado un tiempo así de calidad, no estaban mis hermanos, que los amo, que me encanta y siempre me ha encantado estar en familia, pero era algo muy especial, muy íntimo, estar Él y yo haciendo las cosas que hacíamos, hablando lo que hablábamos, diciéndonos todo lo que nos decíamos. Incluso habíamos intercambiado opiniones. Por primera vez yo pude abrirle ahí mi corazón, en decirle cuál era la chica que me gustaba, qué es lo que yo esperaba, y él abrió su corazón y me dijo: yo pienso que lo mejor para ti es esto. Yo pude escucharlo porque estábamos viviendo un momento de intimidad, un momento donde no existía nadie ni nada, donde no había límites, no había un límite de tiempo, no habían parámetros que nos estaban rodeando, no habían cosas que hacer, no había absolutamente nada que nos podía detener. Y hoy día quiero hablarte de esto que nosotros necesitamos vivir en una relación con Dios de este tipo. Nosotros intentamos y queremos agradar a Dios como personas, como seres humanos. Queremos hacer cosas para que Dios sea agradado con nosotros, para que Dios nos mire y diga: wow, este sí que merece el perdón, este sí que a este mi hijo se ha portado tan bien que lo tengo que perdonar. Como los papás vemos que los hijos se esfuerzan y logran grandes cosas y decimos: wow, a este hijo sí que le tengo que dar un premio. Y pensamos que Dios funciona de la misma manera, pero hoy día he venido a hablarte de la Biblia, de algo que la Biblia nos habla y lo puntualiza muy fuerte y muy grande, porque nosotros nos confundimos y nuestra relación con Dios puede estar muy afectada por este tema. La Biblia habla acerca de lo que es la ley, de lo que el hombre intenta hacer para acercarse a Dios. La ley es lo que el hombre tiene que caminar, lo que el hombre tiene que hacer. Expresa nuestras obligaciones que como humanos deberíamos cumplir, como éticamente delante de Dios, delante de las personas, nosotros deberíamos caminar y hacer y funcionar de manera correcta. Pero la Biblia nos muestra que esa ley que fue dada a Moisés, cuando Moisés recibió los mandamientos, el top 10, si quieres, de la Biblia, ese top 10 de cosas que el humano, que las personas intentan hacer para agradar a Dios, intentan hacer para corresponder a Dios. Es un top 10 que solamente una persona en la Biblia lo pudo cumplir, y esa persona es Jesucristo. Y Dios nos los habla y Dios nos los muestra alrededor de toda la Biblia, y nos enseña y nos muestra que cuando nosotros estamos intentando conseguir agradar el favor, cuando queremos hacer cosas para conseguir el favor de Dios, cuando nosotros pensamos que por medio de la oración, que por medio del ayuno, por medio de orar de cierta forma, de orar en el Espíritu, o haciendo un montón de cosas, vamos a conseguir el favor de Dios, cuando la Biblia es muy clara y puntualiza y hace una línea muy marcada. Cuando la Biblia habla acerca de la ley, y cuando la Biblia habla acerca de la gracia, puntualiza y nos da dos ejemplos muy grandes y nos enseña la diferencia abismal en lo que es la ley y en lo que es la gracia. Muchos de nosotros pensamos y creemos que la gracia de Dios es para cuando una persona, un hombre peca y de pronto por la gracia de Dios es perdonado, o por la gracia de Dios de pronto estás viviendo cuando no deberías vivir, o por la gracia de Dios de pronto estás sano y bueno, de aquí en adelante tienes que caminar. Sabes que la gracia de Dios no se aplica a eventos aislados. La gracia de Dios no se aplica a una sola cosa, no se aplica solamente a que nosotros podamos iniciar o reiniciar nuestra vida con Dios. Lo que la Biblia nos está enseñando es que la ley es el hombre intentando acercarse a Dios, y la gracia expresa
Lo que Dios hace es la manifestación de Dios, es el actuar de Dios. Es cuando Dios actúa en favor de Dios, en favor de sí mismo. Eso quiere decir que la gracia de Dios es cuando Dios hace las cosas en el hombre para que el hombre pueda ser aceptado por Dios y para que el hombre pueda caminar en un propósito y en una vida llena y digna y en una vida plena. ¿Sabes qué? La Biblia enfatiza tanto esto, que nos da tantos ejemplos. Por ejemplo, en el primer milagro que hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, cuando Moisés convirtió el agua en sangre. En el primer milagro que hizo Moisés, eso terminó en muerte. Pero cuando viene la gracia, cuando Jesús hizo el primer milagro, convirtió la misma agua, el agua la convirtió en vino y eso terminó en vida y en gozo y en alegría. Lo que te estoy diciendo hoy día, que nosotros como humanos podemos intentar hacer muchas cosas, pero la Biblia nos dice y nos enseña, la ley ha sido dada para que nosotros podamos mirar a Dios y podamos darnos cuenta cuánto necesitamos de Él. No te estoy diciendo que tú no tienes que esforzarte, no te estoy diciendo que digas, bueno, voy a vivir en la gracia de Dios y no voy a cumplir nada, porque es todo lo contrario. La gracia de Dios es cuando Dios viene a tu corazón, porque nosotros no merecemos, porque nosotros es el favor inmerecido de Dios que viene a nuestras vidas, se mete dentro de nuestros corazones y esa gracia nos empieza a transformar y nos da el momento de vivir de una manera eterna. La ley nos demanda rectitud, la ley nos demanda una forma de vivir, pero la gracia nos da la justicia como un regalo. La ley nos demanda ser justos, pero la gracia nos pone la justicia de Dios como un regalo. ¿Sabes qué? La ley hace que nosotros intentemos y tratemos de ser justos y justificados, pero la gracia de Dios, la Biblia dice, voy a hacer una pausa cuando digo esto, justos y justificados. La Biblia dice que bajo la ley, en el antiguo pacto, cuando el hombre tenía que hacer cosas para poderse acercar a Dios, y es lo que nosotros intentamos hacer, es lo que yo les contaba que vivía con mi papá, lo que yo quería vivir con mi abuelo, por ejemplo, quería agradarlos a ellos, quería hacer cosas para que ellos me vean con amor, para que ellos me valoren, para que ellos me aprueben, pero yo no necesitaba hacer eso. Y es lo mismo en esta parte de la Biblia, nos está enseñando exactamente lo mismo. La Biblia nos está enseñando que la gracia de Dios es cuando Él viene y se mete en nuestros corazones y es Él el que transforma nuestro interior, y como resultado de esa transformación interior se ven cosas cambiadas en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando a veces, no sé si les ha pasado y estamos en la iglesia y de pronto sentimos el amor de Dios, nos sentimos rodeados por su amor y de pronto nos sentimos perdonados y lavados y lo primero que hacemos es equivocarnos. Le decimos a Dios, Dios, te prometo que nunca más voy a hacer eso. Te prometo que voy a poner todas mis fuerzas y todas mis ganas para buscarte. Y le estamos diciendo a Dios, voy a ser yo el que me acerque a ti. Cuando la Biblia nos está enseñando, cuando la Biblia dice que Él, bajo la ley, bajo esa actitud, Dios es totalmente justo, que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, estoy aquí, he pecado, me arrepiento, me siento que me has limpiado y me has lavado, y hoy día lo que hago es rendirme a ti, que es muy diferente a decirle, te prometo. Nos volvemos políticos. No tengo nada en contra de los políticos, solamente decimos, te prometo que voy a construir mi vida, de aquí en adelante voy a ser diferente, voy a ser un cristiano, voy a ser un seguidor de Dios ejemplar. Inmediatamente entramos bajo la ley. Cuando estamos en la gracia, la gracia de Dios lo que dice es, yo me voy a olvidar de tus pecados
y nunca más los voy a tomar en cuenta. Y no solamente cuando estábamos bajo la ley, la Biblia dice que voy a visitar hasta tu tercera y cuarta generación, pero cuando estamos bajo la gracia de Dios, cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando le decimos a Dios, Dios, yo no puedo hacer nada para contentarte, lo que tú has hecho en la cruz, lo que tú has conseguido para mí, hoy día yo me rindo a eso, abro mi corazón, hoy día me permito hacer lo que tú quieras conmigo. Como mi papi, estamos con tiempo y con plata. Esa es la gracia de Dios. Toda la eternidad de Dios y todos los beneficios de Dios en uno, concentrados en nuestro interior, y todavía nosotros queremos decirle a Dios, yo voy a cumplir contigo. Cuando Dios sabe que nosotros no podemos cumplir, cuando nosotros mismos hemos intentado 1000 veces y no hemos podido cumplir. En este versículo que hemos leído, Jesús acababa de dar el sermón del monte, el sermón de la montaña, como algunos dicen. Y Dios agarra y pone la ley en el parámetro más alto. El único hombre que cumplió la ley al pie de la letra, el único hombre, el único Dios hecho hombre que pudo cumplir, porque la Biblia lo dijo, lo cumplió por nosotros. Él, cuando predicó, habló y puso los estándares, les dijo a las personas, en la ley dice que si uno se acuesta con la mujer de su prójimo ha fornicado, y Jesús levanta la vara de la ley y dice, pero yo les digo que si ustedes miran y desean a la mujer de su prójimo y han fornicado en su corazón, el estándar de la ley todavía lo pone mucho más alto, porque Él estaba cumpliendo la ley para que nosotros podamos entender que Él ha cumplido la ley para que nosotros podamos acceder a la gracia. Después de que Jesús, hemos leído en el capítulo 8, en el versículo 1, dice, cuando Jesús descendió del monte, después de haber dado la prédica del monte, después de haber dado las bienaventuranzas, después de haber puesto las cosas en orden, después de haber puesto todas las cosas en su lugar, ¿sabes qué? La ley no alcanzaba. Si Jesús se quedaba en ese monte, si Jesús se quedaba en la montaña y Él se quedaba con los brazos cruzados y decía, yo he cumplido la ley, cúmplanla como yo he cumplido la ley, nunca hubiera alcanzado la gracia de Dios a la gente. Pero Él bajó de esa montaña después de haber cumplido la ley, Él. Y miren lo que pasa. La Biblia es exacta, es perfecta, es mejor que cualquier reloj suizo. Dice Jesús descendió y había mucha gente a su alrededor. De pronto, dice, en esto se le acercó un leproso. Alguna vez he predicado de esta parte de la Biblia y realmente la Biblia es increíble. Como un día te puede mostrar una parte de lo que Dios está haciendo y otro día te puede mostrar en el mismo lugar, te hace un rema, te refresca y puedes ver la gracia de Dios manifestada otra vez en el mismo lugar. Dice que había tanta gente, imagínense, el leproso en esa época tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, soy leproso, andaba moviendo, tenía que sonar una campanita para que la gente no se acerque, para que la gente pueda tomar una distancia. Cuando prediqué de eso, yo gritaba, coronavirus, coronavirus. ¿Se imaginan que ahora en la calle, cuando te salga tu PCR positiva, salas con tu celular y una musiquita, coronavirus, coronavirus, por favor no se acerquen? Eso es lo que estamos viviendo. Pero lo que nos está hablando la Biblia, lo que nos está enseñando Dios en este pasaje de la Biblia como punto número 1, cuando Jesús bajó del monte, ¿sabes qué? Él llevó la ley a su perfección, al perfecto estado. ¿Sabes qué? Ese momento cuando Dios puso las cosas en orden, Él nos hizo saber cuánto necesitamos de Él. Cuando nosotros nos enfrentamos a la ley, lo primero que nos damos cuenta es que no vamos a poder, y que somos personas y que somos seres humanos, y a quien necesitamos abrir nuestro corazón es a Cristo Jesús. Segundo punto, se le acercó el leproso gritando, impuro, impuro. ¿Sabes qué? La ley
decía, si tú lees en el Antiguo Testamento, que los puros, la gente que estaba consagrada a Dios, las personas sanas, no se podían acercar a los impuros, porque los impuros contagiaban, los impuros contaminaban a la gente separada, a la gente pura. Pero cuando Dios hace esta línea, cuando Dios dice, yo he venido a cumplir la ley, he cumplido la ley, he hecho todo lo que se tenía que hacer, Él en ese momento baja del monte, se acerca al pueblo, y en medio de todo aparece un inmundo, gritando inmundo, inmundo. La gracia lo que dice es, si la ley te dice que el contaminado, que el inmundo va a contaminar al puro, lo que la gracia de Dios dice es que el puro, que Jesús hace puro al inmundo. ¿Sabes qué? Jesús bajó del monte, bajó de hablar la ley, y Él fue a transformar la vida de este hombre, que tal vez durante muchos años estuvo separado, estuvo aislado, pero se metió entre la gente, en medio de todos ellos, gritando impuro, se acercó a Jesús. Y lo que hoy día te vengo a decir como punto número 2, es que nosotros bajo la ley, bajo las normas, bajo el concepto humano, pensamos que el pecado lo que hace al hombre, o sea que en la ley, el pecado contamina al hombre, pero bajo la gracia de Dios lo que hace, nos trae rectitud, nos trae su verdad. La gracia es contagiosa más que el pecado. A veces estamos tan ocupados en el pecado, en si he pecado o no he pecado. Estamos tan ocupados en si tengo o no tengo. Estamos tan ocupados en la enfermedad o no la enfermedad. Estamos tan metidos en que hay que hacer o no hay que hacer, que nos hemos olvidado, y creemos que si hacemos o no hacemos nos va a llevar a Dios, que el que si tenemos o no tenemos nos va a llevar a Dios, que si damos pasos o no damos pasos nos va a llevar a Dios, que si escuchamos o no escuchamos nos va a llevar a Dios, cuando la cosa es totalmente diferente. Esa es la ley. La gracia de Dios lo que nos dice es que Él se ha acercado a nosotros, es que cuando Él viene a nosotros, como en este ejemplo, cuando Jesús estaba en ese lugar, Él es el que había traído la rectitud, Él es el que ha traído el amor, Él es el que ha traído la libertad para este hombre. Punto número 3. Hemos leído que el leproso se arrodilla delante de Jesús y le dice, si quieres, saname. Esto nos está mostrando algo que vivimos a diario. Este hombre que era rechazado por la sociedad, que llevaba una lepra, que era inmundo, que él era el que supuestamente contagiaba, pero bajo los términos de la gracia, él podía acercarse a Dios. Pero este hombre, al decirle a Dios, Dios, si quieres sanarme, él no dudó del poder de Dios. Te aseguro que todos, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, todas las personas, las que conoces, las que no conoces, todos, ninguno de ellos va a dudar del poder y de lo que Dios puede hacer y de la grandeza de Dios. Todos sabemos que si Dios hace así, mucho más que Thanos, no necesita las 5 gemas del infinito. Él puede hacer y desaparecer las cosas de un momento a otro. Y no dudamos del poder, lo que dudamos es si Él quiere o no quiere. Él le dijo, ¿quieres? ¿Sabes qué? La mentalidad de la ley, la mentalidad de intentar como humanos conseguir algo de Dios, la mentalidad de un niño llamado Javier intentando conseguir el amor de su padre, el amor de su abuelo cuando lo tenía, tengo que hacer algo. Soy impuro, no soy digno, no soy como mis hermanos, no soy como ellos quieren que sea, no puedo alcanzar a los estándares. ¿Será que Dios quiere? ¿Será que Dios quiere hacer esto? ¿Será que Dios me quiere? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios quiere venir a habitar en mi corazón? ¿Será que la grandeza de Dios quiere venir y perdonarme y hacer de mí una nueva persona, implantar una vida nueva, que yo viva una vida eterna?
¿Será que Dios quiere transformar mi vida? Que el caminar para mí naturalmente sea una vida espiritual, que sea una vida llena del amor y de la gracia de Dios, no intentando conseguir algo de Dios, sino recibiendo el amor de Dios, sino abierto a lo que Él puede hacer por mí. ¿Será que Dios quiere? Este leproso se le arrodilla delante de Jesús y le dice, ¿quieres? Él no dudaba del poder de Dios. Estoy seguro que tú no dudas del poder de Dios. En ese ejemplo que te he dado, yo no dudaba del amor de mi padre. Me estaba llevando a Chile, se estaba gastando la plata era para 5, pero en uno se estaba gastando la plata por mi culpa, porque yo me había caído, porque yo me había fracturado, porque de pronto yo no había tenido cuidado. Yo podía sentir eso. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que la cosa funciona al revés, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios no está buscando exigir de nosotros cosas, que Dios no está buscando que tú hagas o ores de cierta manera o te portes de otra manera, lo que Dios está buscando es que tú le abras tu corazón, que tú te rindas delante de Él, que tú recibas. La Biblia dice que nosotros lo recibamos, que nosotros le abramos nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado? Que tú le permitas a Él que gobierne tu vida. ¿Te acuerdas cuando la Biblia dice que sea tu voluntad y no la mía? Cuando le estás diciendo a Dios que sea tu voluntad y no la mía, le estás diciendo, Dios, yo no quiero ser más yo el que trate de conseguir las cosas, que no quiero ser más yo el que trate de conseguir el favor, que trate de conseguir la gracia delante de las personas, que con mi esfuerzo, que con todo lo que hago. Y por si acaso no estoy predicando en contra de la oración, como nunca esta semana he estado, sabes que un espíritu de oración se ha despertado en mí. He estado orando por los que conozco y por los que no conozco, y por mí, por todos, porque la gracia funciona de esa manera. La gracia de Dios, el Dios mismo, porque la Biblia dice que Cristo es la gracia de Dios. Cuando tú entiendes que Él está en tu corazón y tú permites que Él gobierne, que Él viva, te das cuenta que Él sí quiere. Él sí quiere que tú salgas adelante. Él sí quiere que tu familia vaya adelante. Él sí quiere que tu vida vaya adelante. Él sí quiere que lo que está en tu camino, el propósito eterno de Dios que está delante de ti, Él sí quiere que vaya por ahí. Él sí quiere que dejes de ser inmundo, que te dejes de sentir inmundo, que dejes de estar apartado de la sociedad, que dejes de estar lejos del amor y del cuerpo de Cristo, de la gente que ama a Dios. Él sí quiere. Punto número 4. La Biblia dice que Jesús extendió su mano, lo tocó y le dijo, sí quiero. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que la historia de la Biblia, la historia del mundo, no se trata de la historia del hombre, sino se trata de la historia de Dios, haciendo que el mundo, que el ser humano entre en un camino, entre en una dirección, entre a compenetrarse en una cosa, en una deidad, en un Dios. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que es Él el que extiende su mano. Bajo la ley, para podernos acercar a Dios, necesitamos pedirle perdón, necesitamos sentirnos perdonados, necesitamos de alguna manera saldar cuentas con Él, necesitamos golpearnos, necesitamos llorar y arrepentirnos por lo que hemos hecho, necesitamos sentirnos aptos para Dios. Eso es bajo la ley. O sea, eso no corresponde, en otras palabras. Bajo la gracia de Dios, bajo los términos de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. La Biblia dice que Él nos dio entrada libre a su presencia, que nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios, que Dios se agrada con lo que Él mismo está haciendo con nosotros. Cuando la Biblia dice que Él se extiende hacia nosotros, es Dios mismo metido dentro de nosotros, cambiando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, haciendo de nosotros que tengamos una nueva vida, una vida eterna. Cuando dice la Biblia que se extendió y luego lo tocó, este hombre leproso
Muchos años estuvo lejos de un abrazo, lejos de su familia, lejos de cualquier toque. Y el hombre más santo, el hombre más puro de la época, el hombre que significaba toda la controversia de lo que estaba pasando, el único hombre que había cumplido la ley. Se suponía que esos hombres no tocaban a los inmundos. Pero bajo la gracia de Dios, fue Él mismo el que lo tocó. Fue la gracia de Dios que lo tocó. ¿Sabes qué? Bajo los términos humanos, bajo nuestra comprensión, intentando alcanzar a Dios, intentando agradar a Dios, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos, nunca vamos a ser lo suficientemente santos, nunca vamos a ser lo suficientemente hijos. Bajo los términos de la gracia de Dios, Él nos hace sus hijos. Él nos hace aceptos. Él ha pagado el precio por nosotros. Cuando dice, Él lo tocó. Él rompió y Él mostró que la gracia de Dios no puede ser contaminada con el pecado. Que la gracia de Dios vuelve puro al impuro. Y luego Dios le dice, sí quiero. Hoy día vengo a decirte, Él sí quiere. ¿Sabes? No es que Jesús cuando lo vio al leproso y lo vio acercándose y lo vio arrodillado ahí, no dijo, ups, estás con lepra y eso es contagioso, viejo. Espérate, te sano. Luego te toco. A veces pensamos que el orden de Dios va de esa forma, ¿no? Que viene Dios y primero lo que hace con nosotros es solucionar nuestros problemas para que nosotros seamos aptos delante de Dios. Entonces de ahí recién Dios nos toca. Bajo los términos de la ley, esas cosas son obviamente, aparentemente justas. Primero, yo hago las cosas bien delante de mi padre y después mi padre me acepta. Yo soy algo radiante delante de los ojos de mi abuelo y mi abuelo me ama. La gracia no funciona de esa manera. La gracia funciona de la manera contraria. Jesús se extendió. Él fue primero. Él primero lo tocó. Y una vez que lo tocó, una vez que lo alcanzó, una vez que Él se acercó y lo llenó y llenó su vida, una vez que cuando Cristo viene a tu vida, a tu corazón, es cuando ese es el momento cuando Él puede transformar tu vida. No es que Él te toca para que tú seas acepto delante de Dios. Él primero te toca, te ama, te abraza, te recibe, te acepta. Y después hace lo que tiene que hacer. Porque esa es la gracia de Dios. Ese es el camino de la gracia de Dios. Eso es lo que Dios consiguió para nosotros. Primero lo tocó, primero lo aceptó. Y después recién lo limpió. ¿Sabes? Y termino con esto. No puedes. No puedes meterte bajo el agua y quedar seco. No puedes sumergirte, bucear. No puedes snorkelear. No puedes meterte a la ducha, abrir toda la ducha y no mojarte. No puedes. Cuando te acercas a la gracia de Dios, no puedes quedar sin santidad. Cuando tú te acercas, cuando te das cuenta que es Dios el que se mueve, cuando te das cuenta que es Él mismo extendiendo su mano, cuando te das cuenta que es Él mismo tocándote, cuando te das cuenta que es Él mismo aceptándote, cuando te das cuenta que es Él que se mete dentro de tu corazón. Y te quiero leer esta parte en la Biblia. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad. Gracia, hashtag gracia. Y la hashtag verdad. Vinieron, en otra versión dice, se hicieron realidad por medio de Jesucristo.
por medio de Él. Por eso la Biblia dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él podemos acercarnos al Padre. Por medio de Él es cuando Él viene, cuando tú le abres tu corazón, cuando tú te rindes como ese leproso, vienes delante de Él. Y aunque haya dado Él, como Él ha cumplido la ley, como Él es el único que ha alcanzado, como Él es el hombre más santo, la Biblia dice, vengan a mí los trabajados y cargados. El que bebe agua viva de mí, aunque esté muerto, Él vivirá. Lo que te estoy diciendo hoy día es que si nosotros nos acercamos delante de Dios, si nosotros nos rendimos, si hoy día nosotros confiamos y le abrimos nuestro corazón y le decimos, Dios, que sea tu voluntad, que sea tu gracia la que me llene, que sea lo que tú has hecho en la cruz lo que guía mi vida, que sea lo que tú tienes para mí, lo que gobierne cada día de mi vida. No el pecado, no la condenación. Cuando digo no el pecado es porque nosotros pensamos que tenemos que dejar el pecado para poder acceder a la gracia. Y es al revés. La gracia accede a nosotros. La gracia viene a nosotros. Cristo mismo entra en nosotros. Y por una consecuencia de eso, dejamos el pecado, dejamos de caminar de cierta forma y la ley se empieza a cumplir dentro de nosotros, porque el que cumplió la ley, que se llama Cristo, que es la gracia, vive dentro de nosotros. Por eso el Padre nos puede ver a nosotros llenos de justicia. La Biblia dice que nosotros somos hechos la justicia de Dios, que así como Él es en el cielo, así nosotros somos aquí, porque lo que Dios, el Padre, está viendo dentro de lo que es justo, está viendo a su Hijo, a la gracia de Dios en nosotros, sabiendo que nosotros no podíamos cumplir, no podíamos hacer, y nosotros todavía decimos, Dios, no te preocupes, yo voy a cumplir. Dios, no te preocupes, desde hoy día voy a ser un cristiano total. Y a la semana estamos frustrados y decepcionados porque queremos hacer las cosas como Moisés. Javi, quiero vivir bajo la gracia. Sabes que hay mucha gente perdida allá afuera, pensando que han decepcionado a Dios. Hay mucha gente allá afuera creyendo que Dios no ha podido con ellos. Hay mucha gente que de pronto dicen, no quiero saber más de la iglesia, porque han vivido normas y cosas que se tienen que hacer o no se tienen que hacer. Esto se hace, esto no se hace, pensando que ese es el camino por el cual nosotros caminamos. El camino es uno, se llama Cristo Jesús. Esa es la gracia de Dios. Si tú hoy día quieres vivir ese momento eterno de gracia, si tú hoy día te has dado cuenta y dices, sí, Javi, tienes razón. Si el leproso bien se rindió, se humilló delante de Dios con toda su inmundicia, fue Jesús el que se acercó a él, fue Jesús el que lo tocó, fue Jesús el que lo aceptó y después lo sanó. Yo hoy día necesito vivir esa gracia. Estoy harto de la ley, Javi, estoy harto de intentar cumplir, estoy cansado de tratar de hacer las cosas bien y no poder. Porque hoy día necesitas vivir la gracia de Dios. La gracia de Dios no es libertad para hacer lo que te da la gana. La gracia de Dios es libertad para vivir. La libertad que Cristo nos da para vivir en la voluntad y en el gobierno de Dios. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Señor Jesús, tantas veces he intentado agradarte, leyendo la Biblia, orando. Pero Dios, quiero que nazca de mí. Quiero que nazca de mí orar, quiero que nazca de mí leer la Biblia, quiero que nazca de mí cantarte, levantar las manos. He dejado de sentir que nace de mí, lo hago por obligación. Dios, hoy día me doy cuenta que lo que estaba haciendo era vivir bajo la ley, y bajo la ley no voy a poder cumplir nada, no voy a poder hacer que pase nada con mi vida. Pero hoy día me rindo a ti y abro mi corazón para que tu gracia me alcance, Dios. Para que pueda vivir bajo los términos de la gracia y no bajo los términos de la ley. Señor, hoy día te abro mi corazón y quiero que tú vengas a gobernar mi vida. Quiero que tú seas el único Señor de mi vida, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Me sentía inmundo,
me sentía no apto, sentía que no podía hacer todas esas cosas que he escuchado que decían que había que hacer para poderme acercar a ti. Pero he entendido que lo que tengo que hacer es rendirme y creer y saber que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí conmigo. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo fuertísimo, fuertísimo. Gracias por tu cariño, por tu amor. Y nos vemos la próxima. Perfume de alabanza ante el Rey.